Lo dijo él. A primera hora. Quiero darle continuidad un poquito al comentario que generé ayer en este espacio a partir de una publicación de Coavisa de la semana anterior. Resulta que una comerciante al por menor de equipos de telecomunicaciones habría movido 28 millones de dólares, de los cuales son declarados 9.1 millones de dólares. A mí me sigue pareciendo ambas cantidades monstruosas. Insisto, para una comerciante al por menor de equipos de telecomunicaciones. Y claro, uno se pregunta qué pasa con los controles. Y por eso acudo a un especialista en la materia. Le quiero agradecer la gentileza al economista Alan Sierra, que está conectado con nosotros. Él en su momento se desempeñó como director de la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero. Economista, bienvenido. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Mela. Buen día. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Gracias a usted por la gentileza. A ver, a partir de, me parece, primero el crimen del futbolista Mario Pineda y de esta ciudadana de nacionalidad peruana, Gisela Fernández, me parece, que tenía de lo que se conoce un negocio en la Bahía. Ya se comenzó a hablar de estos dineros ilícitos que están circulando en la economía y que no hay ningún tipo de control. Luego tenemos hace 2 semanas que ocurrió este ataque en Isla Mocolí, en una cancha de fútbol, donde fueron asesinados tres personas. Se conoció que uno de ellos era alias Marino, que ha tenido acciones en empresas, que incluso una empresa ha tenido contratos con el Estado a través de la empresa Ido Playas, y se habla de la movilización de gran cantidad de dinero ilícito. Y lo que uno se pregunta es, ¿cómo se puede mover tanto dinero en la economía sin control? Y yo le pregunto, economista, ¿hay controles? ¿No hay controles? ¿Cuál es el papel de cada institución? Acudimos a usted para que un poquito nos oriente qué es lo que está pasando con los controles, economista. Tenga la bondad. Bien, yo creo que es importante enfatizar algo. Controles hay, hoja de ruta hay, conocimiento hay, metodología hay. Lo que se ve, escuchamos como ciudadanos, no hay resultados al nivel que se necesita. No es que hay cero, pero no hay al nivel que se necesita. Por los casos que estás mencionando en este momento, y son muchos otros los que se comentan hoy en día. Ok, ahora, respecto de todo lo que ha ocurrido y lo que se ha hecho público, José Julio Neira hablaba con el comunicador Carlos Vera y él le decía que, por ejemplo, no se podían abrir casos de oficio. Y él le decía, voy a leerle literal lo que le dijo: dependemos, por ejemplo, en el caso de Marino, que fue a esta persona que se asesinó en Isla Mocolí, sobre sus casas y sus bienes de lujo, de que dependemos, decía, de que el notario que hizo la transacción y el registrador de la propiedad nos envíen la alerta de posible lavado de activos. ¿Eso es cierto? Es decir, ¿no se puede abrir de oficio este tipo de investigaciones cuando es evidente que hay irregularidades? A ver, ¿cómo funciona la UAF y las WIF en todo el mundo? Primero, bajo 2 vías puede iniciar un proceso de análisis. Acordémonos que la institución se llama Unidad de Análisis Financiero, no de escucha, no ni de embargo, no tienes policía directamente, excepto por ahí en Europa, específicamente algún país como Italia, pero es de análisis aquí en toda Latinoamérica, incluido en Ecuador. Entonces, en ese sentido, en esencia, todas las WIF del mundo reciben información de los sujetos obligados. Entonces, sí, notarios, bancos, que es la primera línea de defensa antilavado de todos los países del mundo. Está los corredores inmobiliarios, un sector que está tocando puertas y está diciendo, enséñenos cómo realizar nuestra debida diligencia de acuerdo a la ley, falta atenderlos. La constructora, las inmobiliarias, etcétera. Recibe información y tiene que cumplir una metodología y un proceso que la gran mayoría no lo está cumpliendo. Empezando porque no hay ni siquiera matrices de riesgo que están implementando estos sujetos obligados. Lo están haciendo al checklist, a la interpretación y no bajo un proceso donde se están educando. No para ser invasivos, no para no comercializar, no para no tener ventas, sino para ser más efectivos en sus perfilamientos. ¿Quién dice, perdón que le interrumpa, quién dice que no está cumpliendo con estos elementos que acaba de señalar? ¿Quién no cumple? Los sujetos obligados, bancos, es el sector más maduro, cumple. Yo creo que son los que mejor cumplen, pero les falta. Les falta mejorar su algoritmo y su matriz de riesgo. Pero lo que llamamos constructoras, el sector inmobiliario, estamos hablando de los corretajes de bienes inmuebles,
hay un desfase tremendo en cuanto al conocimiento y la aplicación de lo que la ley les exige que hagan cuando tienen un cliente al frente que va a realizar una transacción, como en estos casos que estamos hablando, de la adquisición de un bien, de una casa. Ok, y en ese contexto, entonces, le reitero, le hago nuevamente la pregunta. ¿Se podría abrir de oficio este tipo de investigaciones, por ejemplo, a este tipo de irregularidades de parte de la UAFE? Ahí viene otro punto importante en cuanto a la técnica y el conocimiento. La ley antilavado que se aprobó en julio del 2025 establece dentro de las funciones de la UAFE poder realizar y tener información disponible para realizar todos estos procesos de investigación. Y el aliado más importante de la UAFE es el Servicio de Rentas Internas. Dejémoslo claro porque no es secreto ni secretísimo, es de conocimiento público desde hace muchos años. La mejor base de datos antilavado del país no la tiene UAFE, la tiene Rentas. Eso es sumamente claro entenderlo y no es un problema, es una ventaja. ¿Por qué? Porque Rentas trabajando con UAFE puede, y ya lo ha hecho en algunos casos, dimensionar de mejor manera la efectividad que necesita. Entonces, y nuevamente le reitero, ¿se puede abrir investigaciones de oficio? Ustedes lo han visto durante todo este tiempo. ¿Se ha abierto o no se han abierto investigaciones de oficio por parte de las instituciones, llámese UAFE, SLI o Super de Compañías, la unidad antilavado que también lo tiene? Entonces sí se puede. Ustedes lo han relatado en los casos que han comentado. Ahora, usted me dice, la base de datos más importante es la del Servicio de Rentas Internas. Mi pregunta es, ¿está articulada esa base de datos con la UAFE, no sé, con Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías y otras instituciones, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que se controlan las cooperativas? ¿Hay una articulación entre estas instituciones, economista? La propia ley lo determina desde el año 16. Se llaman unidades complementarias antilavado. Es decir, la super de compañías, que creo que es una de las unidades complementarias con mayor cantidad de información y obviamente controlados porque es a las compañías. Y a las compañías les revisa obviamente un punto importante como a nivel de los estados financieros, los pasivos, estamos hablando de las deudas, el flujo del dinero y estamos hablando del origen del dinero. ¿Quién prestó? ¿Cuál es la persona y la justificación que le ha prestado una empresa para que se desarrolle? Sea aumento de capital, sea préstamo de accionistas, sea préstamo de terceros. Entonces aquí tenemos un elemento importante donde la metodología y el conocimiento existe y creo yo que hay que fortalecerlo. No quiero hablar tanto del por qué no han salido las cosas bien, que es lo que tenemos la percepción y lo tenemos a la vista, pero creo que son instituciones que hay que fortalecerlas. Estas unidades como de la super de compañías, super de bancos, CEPS, el propio CERCOP, SENAE, el Consejo Nacional Electoral, el propio SRI, tienen unidades antilavado que vienen funcionando desde hace algunos años en la mayoría de los casos. Entonces, en ese sentido, hay que potenciar todas estas unidades antilavado y esta es una información que recibe la UAFE directamente de estas instituciones. Hago hincapié, Servicio de Rentas Internas. Ese equipo, ese dúo es fundamental para mapear a nivel patrimonial todo el país. ¿Se lo puede hacer? Sí. ¿Existe la metodología? Sí. Y existe la capacidad para poder hacerlo. Y le pregunto esto porque, digamos, del tema el lavado de activos, del lavado de dinero que hay en el Ecuador, a veces por la ciudadanía mismo es muy evidente. Uno va a cualquier sitio, y ahora sí lo puedo decir, a cualquier sitio, y los mismos, no me van a dejar mentir aquí la audiencia, los mismos vecinos nos dicen, mira, eso está muy raro porque ese local parece que es lavado, este local de acá parece que es lavado, este personaje se hizo rico de la noche a la mañana, parece que es lavado, etcétera. Con todo lo que vivimos ahora, con el crimen organizado también incluido, etcétera, ¿realmente la UAFE tiene la capacidad para poder controlar todo lo que está ocurriendo? Con la tecnología adecuada, aprovechando el algoritmo que tiene y los procesos y el conocimiento que tiene, pues sí, puede dar un paso gigantesco. Pero creo yo, y de lo que he escuchado en las noticias, el tema de la tecnología es un tema que como todo, va evolucionando. Lo que funcionaba en la parte tecnológica o la capacidad que tenía hace algunos años no es la misma que necesita hoy en día. Entonces, en eso se tiene que ir renovando. Ojo, las unidades complementarias no dejemos de lado. Fundamental, la Fiscalía tiene una unidad complementaria antilavado y ha actuado de oficio directamente, sin intervención o sin el input, el inicio de lo que le reporte la UAFE. La Policía Nacional también tiene 5 unidades antilavado.
No es secreto ni secretísimo, esto es información pública, por lo tanto lo puedo decir abiertamente como conocimiento general, porque hay que entender como ciudadanos, sí, tenemos que exigir a los funcionarios públicos y a los entes de control que sean más efectivos, pero también hay una corresponsabilidad que está haciendo el empresario en cuanto a lo que le determina la ley de implementar un sistema antilavado con un algoritmo, con una matriz de riesgo para perfilar al cliente y, de ser el caso, reportarlo a la UAFE. Ahí hay que reconocer que también hay una gran falla a nivel de todo el país. Todavía falta esa conciencia, esa madurez ciudadana, hay que reconocerlo también y exigir, obviamente, a los funcionarios públicos a que utilicen las herramientas que tienen. Pero tal vez también cree usted que falta esa confianza de poder denunciarlo. No se trata de denuncia, ojo, una cosa es, a ver, el banco no solamente reporta las operaciones sospechosas, que esto tiene que ver en estos casos que mueven 20, 30 millones y que nos da su perfil económico, hay que tomar en cuenta, y su perfil tributario. Ahí tenemos un cruce directo, totalmente directo, es matemático. Aunque no queramos hacer juicio de valor, no cuadran las cuentas. Lo puede reportar a la UAF. Es decir, existe una metodología rápida, automática y eficaz. Pero por otro lado, los propios bancos reportan todas las operaciones mayores a $10.000. Es decir, reporta todos los flujos financieros prácticamente. Todas las operaciones mayores a $10.000. Esta gran base de datos que tiene la UAFE puede utilizarla, implementarla y con la información de rentas, cruzar y sacar, obviamente, todas aquellas alertas que en su momento puede que el propio banco no se haya dado cuenta. Entonces, Guafe puede detectar esto, voltearse al banco y decirle, oye, algo tan evidente que estuvo en tus manos, ¿por qué no lo detectaste? Ojo, puede que sí lo haya detectado y puede que sí lo haya enviado. No necesariamente que estigmatizar a los bancos. Creo yo que es un sector que le falta mucho, pero que ha avanzado mucho también. Usted fue el primer director, si la memoria no me es infiel, de la UAFE desde que el presidente Noboa asume el poder el 23 de noviembre de 2023. Me parece que usted se posesiona en diciembre del 2023 y estuvo algo así como 5 meses al frente de la UAFE. ¿Cómo encontró la unidad de análisis financiero en ese momento? ¿Y cómo ha cambiado el trabajo de la UAFE el día de hoy? Porque claro, la situación hoy es mucho más complicada que hace 25 meses, economista. Efectivamente, lo que dices es cierto. Yo inicié con el proyecto del señor presidente y él tenía muy claro un objetivo que nos lo comentó con su equipo de trabajo con el que yo colaboré, es poder cambiar y darle una orientación, una hoja de ruta a la UAFE. No es que lo hice a nivel personal, lo hice con un equipo muy técnico y se estructuraron metodologías, procesos, un algoritmo el cual permita aprovechar y reducir los tiempos para poder detectar casos. ¿Cómo lo encontré? Yo creo que la debilidad más grande que encontré en la UAFE no es el factor humano. Creo que había mucho personal capacitado que tenía que seguir capacitándose. Limitaciones en tecnología. Si hubo una buena inversión 3 años atrás, 3 años después no funciona. O sea, no es el hecho de, es un tema que tiene que ir evolucionando en el tiempo, el tema tecnológico. Pero lo que más evidente y que ya tenía conocimiento, llevo 15 años en este mundo del sector antilavado, aquí en el Ecuador y de forma internacional también en sus momentos oportunidades, es la falta de interconexión eficaz que existía con las otras unidades complementarias. Cada unidad complementaria por su lado. Y aquí viene un tema, quizás el factor humano, ¿no? Funcionarios públicos, 20, 30 años en carrera, pensaban que las cosas se manejaban igual que antes. No estoy poniendo en juicio de valor su honestidad y nada por el estilo, pero los paradigmas les impidían colaborar, participar y entender que esto es un engranaje. Y ahí fue donde dimos los primeros rupturas en cuanto a estos paradigmas y estas barreras y empezar a trabajar mucho más fuerte y podernos alinear en su momento super de compañías que estaba desconectada, super de bancos que tuvimos una gran apertura en su momento y así algunas otras unidades complementarias, sentarnos todos en una misma mesa, si sea algunos virtuales, otros físicamente y decir, bueno, como país, ¿qué tenemos que hacer? Y esta sinergia, voltearnos hacia el sector privado y decirle, ok, ¿cuál es el compromiso? Porque ustedes demandan, y vuelvo y repito, y esa es mi manera de pensar, del funcionario público que haga su trabajo. Ok, vamos a ir de la mano. Ustedes, notarios, propiamente bancos, corredores inmobiliarios en su momento, que si los tomamos en cuenta, el sector de vehículos, el sector de construcción, ¿cuál es su participación?
Y un paradigma importante es entender que el lavado de activos puede aplicarse y puede utilizarse cualquier empresa de cualquier actividad económica. Ok, empezamos a crear los inputs y los procesos y está en la ley de acercar aquellas actividades económicas que si bien no son sujetos obligados, también los pueden usar, entendamos, usar para lavar dinero. Hoy en día vemos el tema del riesgo del sector agroindustrial, el exportador. Entonces, es un sector que ya ha empezado voluntariamente por su cuenta a implementar sistemas propios antilavado. Entonces, si lo hace un sujeto no obligado, ¿por qué no lo puede hacer eficientemente una constructora, una inmobiliaria, un patio de vehículos, que todavía algunos no se registran en la UAF? Correcto. Economista Lancierra, gracias por ilustrarnos a partir de su experiencia y conocimiento sobre cuál es el papel de la OAFE, cuál es el papel de otras instituciones. Creo que de lo más importante que usted ha señalado es entender que la más grande base de datos la tiene el Servicio de Rentas Internas y que se requiere esta articulación tan necesaria en momentos en los cuales es claro que dentro de la economía se mueven dineros ilícitos y hay que controlar aquello. Y también nos ha explicado el papel de los bancos, que tienen los mejores controles, pero también nos ha dicho hay que mejorar un poco más aquello, lo cual me parece también es valioso dentro de lo que usted nos ha referido esta mañana. Muy amable, economista. Gracias. Me permite algo importante que no quiero que se me escape. Con gusto. La propia ley permite a la UAFE señalar nuevos sujetos obligados a reportar o nuevas unidades complementarias. Y ahorita en el ojo del huracán, no hay que ponerlos a todos en un mismo saco, pero están en el ojo del huracán el sector de los GATS y las prefecturas. La UAFE puede, de acuerdo a la ley actual, pedirles que implementen una unidad antilavado. Y ahí sí, de una manera metodológica, poder hacer todos los análisis a sus proveedores en cuanto al tema del origen de los fondos. Yo creo que es un punto importante que es un siguiente paso que debería dar la UAFE. Correcto, de acuerdo. Gracias, economista. Muy amable. Gracias, economista. Muchas gracias a ustedes. Pase bien. Alan Sierra es director de la Unidad de Análisis Financiero, conversando aquí en A Primera Hora sobre esta movilización de dineros ilícitos en la economía ecuatoriana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.